un bombón. ¿Y cómo conquistan ustedes al hombre? Con el estómago. Corazón contento, barriga llena, corazón contento, etc. Bueno, entonces vemos de que esta función importante tiene una serie de pasos. Y el primer paso indudablemente está en la mirada. ¿Qué voy a comer? Vamos a un restaurante y observamos qué voy a comer. O llegamos a la casa y tengo mucha hambre, no importa, no está la comida, no hay pan, ya inmediatamente me como un pedazo de pan. Tengo mucha hambre. Estoy queriendo comer el pan y mi mamá viene, pan, espera, vos vas a esperar a que comamos. Tengo que esperar. Bien, entonces viene una primera parte importante dentro del control de la digestión. Es la primera parte cefálica. Si yo no huelo nada, no degusto y no veo, probablemente no voy a sentir hambre. Si siento hambre, voy a desencadenar una respuesta. Y puedo imaginarme, ahorita no tienen hambre, no tienen nada, no tienen sed, pero podemos desencadenar una respuesta. Una respuesta pero real, y ese es el juego condicionado de Pavlov. Imagínense todos ustedes que están partiendo un limón de lo más grande y agrio que tengan ahí, ácido. Están partiendo y tienen que chuparlo. Quien no ha desencadenado una respuesta salivar, pues no se imaginar, definitivamente. Porque es la primera parte de todo lo que significa la alimentación, la fase cefálica. Todos van a tener un control cefálico. Primer punto, clave e importante. Porque eso va a desencadenar ya. Si yo estoy viendo que me van a invitar un jugo de limón, tengo que neutralizar ese jugo y voy a neutralizar con la producción de saliva. Y mi saliva va a ser especial, va a tener una producción más que enzimática, una producción de bicarbonato, para neutralizar a esa sustancia ácida que va a entrar. Voy a comer la papa que habíamos dicho, ya he aprendido, mi cerebro sabe de que esa papa no tiene grasa, no tiene proteínas, es hidrato de carbono, y lo primero que voy a hacer ya al pensar es en desencadenar una respuesta de saliva, pero donde no va a ser la secreción acuosa, sino primordialmente la secreción de enzimas, la amilasa, para ya comenzar a procesar. Entonces, en la primera parte es muy importante, la primera parte, la primera fase cefálica, donde existe un centro que está primeramente en la corteza cerebral, en el hipotálamo y en el bulbo, en ese orden. La corteza cerebral que hace consciente, el hipotálamo que es emocional y el bulbo que es el ejecutor, donde vamos a tener a los núcleos o al núcleo del décimo par. Y el décimo par es el causante de todo. Es increíble el décimo par, lo vamos a ver, porque el décimo par lo que va a hacer entonces es, y vamos, bien, tenemos acá el tronco cerebral, por arriba está el hipotálamo, por acá está la corteza cerebral, el hipotálamo, y nos interesa principalmente el núcleo del vago que se encuentra en el bulbo. Y el bulbo, recuerden, tiene un sistema doble de aferencia y eferencia. Aferencia le llegan o al décimo par, al parasimpático, le llegan aferencias de todo tipo. Hemos visto en control respiratorio, hemos visto en control cardiocirculatorio, pero ahora nos vamos a referir específicamente a las aferencias que el bulbo o que el vago recibe respecto al sistema gastrointestinal. ¿Y qué vas a recibir? Vas a recibir, por una parte, información de
receptores periféricos como son los quimiorreceptores, interesante, quimiorreceptores y mecanorreceptores. Mecanorreceptores que van a ser primordialmente receptores de distensión. Y quimiorreceptores muy específicos para el pH y presencia de ciertos sustratos como son los aminoácidos o péptidos y los ácidos grasos. Miren qué increíble es, ¿no es cierto? Los receptores, quimiorreceptores. Hemos visto que hay quimiorreceptores para el hidrógeno, quimiorreceptores para el dióxido de carbono, varios receptores, y ahora tenemos receptores de distensión. Sí, ya vimos otros receptores de distensión, ¿dónde tenemos? En la aurícula. ¿Dónde tenemos? En los bronquios. ¿Sí? Varios receptores, quimiorreceptores, y en este caso mencionamos entonces mecanorreceptores, pero son receptores de distensión y quimiorreceptores muy amplios. Estos receptores entonces mandan la aferencia hacia el núcleo del vago y el vago va a mandar su eferencia. Y por una parte va a tener su eferencia motriz para controlar la motricidad del estómago, pero más nos interesa la eferencia que va a dirigirse hacia células que son endócrinas y células que secretan o glándulas que secretan sustancias. Muy bien, entonces quimiorreceptores, como hemos dicho, receptores a los aminoácidos, a los péptidos, a los ácidos grasos, mecanorreceptores que son primordialmente de distensión. ¿Y dónde están localizados ellos? Nuestro gran estómago lo tenemos ahí. Y bueno, por una parte les decía, tenemos el reflejo cefálico que parte desde la corteza cerebral, el hipotálamo, y llega esta información hacia el núcleo del vago, y el vago va a mandar una información directa que va a dirigirse hacia las glándulas oxínticas, va a estimular a las células parietales y va a estimular a las células principales para liberar, o mejor, estimular la secreción de ácido clorhídrico, entonces acá podemos poner y se libera entonces ácido clorhídrico y pepsinógeno. Esta fase cefálica, ya podemos nosotros imaginar, tiene una función anticipatoria. Se está anticipando a lo que le va a venir. Ya está produciendo ácido clorhídrico, va a aumentar la secreción de jugo gástrico, de manera que cuando ya nosotros comencemos a comer cualquier alimento, después de unos segundos, 8 segundos, el alimento pasa al estómago y el estómago ya tiene las enzimas necesarias para comenzar para la digestión del alimento que le llegue. Ya tiene ácido clorhídrico para comenzar a destrozar las proteínas que le llegaron, ya tiene el sustrato para comenzar a desdoblar a las proteínas en polipéptidos. Se ha anticipado entonces. Esta fase es muy importante. Esta fase nos permite ya tener el sistema digestivo gástrico para poder enfrentarse al alimento que va a llegar. Pero más allá, esa es bien involuntaria, pero más allá es la satisfacción que nos produce ver el alimento, esa fase cefálica donde, ya se me hace agua la boca, quiero comer más rápido, está muy agradable, ya mi cerebro está satisfaciéndose, que esa es la parte tal vez más, ahora, mucho más importante. El resto es reflejo.
Muy bien, entonces en esta primera parte estamos viendo esta fase que se llama fase cefálica y no es una distribución o una separación muy arbitraria. Estamos viendo que sí tiene que existir esta. Es una fase preparatoria y se llama cefálica porque nace la información arriba, no nace acá. Muy bien. Cuando el alimento ha llegado ahora al estómago, acá tenemos, listo, tenemos de todo, un chicharrón, salchichas, lo que sea, llegó acá. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? Ya está el alimento ahí, ya llegó. Bien. Este bolo alimenticio, ¿qué está provocando? Está provocando presión sobre las paredes gástricas. Y entonces yo ya me imagino algo. Me imagino que el estómago, al recibir esta presión, se está distendiendo y lo que está haciendo es estimular a los receptores de distensión. ¿No es cierto? Receptores de distensión. Les mencioné, nosotros tenemos mecanorreceptores y quimiorreceptores. Llegó el alimento al estómago y comienza a aumentar la presión, se está distendiendo, estoy estimulando los receptores de distensión y estos receptores de distensión viajan entonces, ya sabemos por dónde, viajan hacia el vago, fibras aferentes, y vamos a tener luego sus fibras eferentes. Y como fibras eferentes va a secretar, por una parte vamos a ver que secreta la CCK, la colecistocinina, va a secretar, va a estimular a la histamina y va a secretar o va a estimular a las células G que producen gastrina. Muy interesante porque tendríamos que ampliar, ¿no? Bueno, dejaremos así. Las células G son productoras de gastrina y la gastrina vía circulación va a dirigirse a las glándulas oxínticas y va a estimular la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Qué interesante, las células G producen gastrina, pero para poder estimular a las glándulas tienen que hacer ese recorrido endocrino. Entonces es una hormona. La gastrina es una hormona endocrina. ¿Y qué pasa con la histamina? La histamina tiene un juego muy interesante. Por una parte, la histamina propiamente cuando se libera va a estimular a las células para producir y aumentar la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Pero más interesante es que estas células hacen un contacto parácrino, o sea, ¿saben lo que es? Una secreción endócrina cuando una célula produce una hormona o un neurotransmisor y vía sanguínea se dirige a lugares remotos. Por ejemplo, mi hipófisis va a liberar una hormona y va a ir hasta el órgano blanco. La FSH que va a ir hasta ¿dónde? El ovario. Ya vamos a ver luego. Es eso entonces una secreción endócrina que por vía circulatoria se llega con hormonas de un lugar a un lugar lejano. ¿Y qué es una estimulación parácrina? Cuando la hormona sale de la célula y estimula la de al lado. Y eso es lo que hace esta histamina. La célula que secreta histamina sale y la histamina estimula a las células G para que ella libere gastrina. Una doble estimulación de las células G. Y hay la secreción autógena
donde la célula produce hormona y se autoestimula, aumenta su secreción o inhibe la secreción de otra. Muy bien. Entonces estamos viendo de que el estímulo primordial y principal ahora para que se secrete ácido clorhídrico o jugo gástrico en general es la llegada del alimento, es la distensión que se produce por el alimento y la estimulación a mecanos receptores. Por otra parte, ahí no se acaba, es bonito, no se acaba. Por otra parte, ¿dónde están distribuidas las células G? En el antro, abajo. ¿No es cierto? No están arriba, están abajo. ¿Y por qué la habrán puesto ahí abajo, no? ¿Por qué la naturaleza la habrá puesto ahí? ¿Porque hay mayor contracción? Una es esa, está muy bien, sí, pero hay otra más importante respecto a la secreción. Porque con los movimientos que su compañera dice, con los movimientos de contracción, un va y viene, ha empezado la digestión de quién primordialmente de proteínas. Entonces van a haber polipéptidos, péptidos y algunos aminoácidos, y a las células G, estos polipéptidos van a estimular para que produzcan gastrina. Y la gastrina vía circulatoria va a volver y va a estimular a las células principales y a las células parietales para la producción. Ah, qué interesante. Entonces, miren, es interesante encontrar una explicación simple a todo. Me pregunto, ¿y por qué están ahí las células G? ¿Por qué no están distribuidas en todas partes? Porque en ese lugar, en el antro, por los movimientos peristálticos, por los movimientos de mezcla, ese quimo ya está pseudo procesado, ya tiene algunos aminoácidos, ya tiene polipéptidos que se van a convertir en estímulo para las células G, para la producción de gastrina, y la gastrina, ¿qué hace? Aumenta la secreción. Entonces yo puedo pensar y decir que dependiendo de la concentración de aminoácidos y polipéptidos que lleguen a ese lugar, habrá mayor o menor secreción de gastrina. Si he comido un alimento rico en proteínas, un buen trozo de carne, he masticado bien porque me ha gustado mucho. Bien, ha llegado, se ha producido el reflejo, todo lo anterior, pero cuando en estos movimientos de mezcla y propulsión llegó al antro, uy, qué rico, se producirá más gastrina, o sea, se estimularán más a las células G para que se produzca más gastrina y la gastrina estimule la mayor producción de jugo gástrico, de secreción glandular, con ácido clorhídrico y pepsinógeno. Entonces, de una manera directa, estoy multiplicando el efecto digestivo del estómago, sabiendo que apenas el pepsinógeno o la pepsina me digiere el 20% a 25% como máximo de las proteínas que llegaron al estómago. Punto. Muy bien. Este contenido ahora tiene que pasar al duodeno. Y es una coordinación entre ondas que van, se abre el píloro, se contrae el antro, se abre el píloro, pasa una cantidad, se cierra el píloro, se relaja el antro, se contrae, vuelven las ondas hacia atrás y se va mezclando. Finalmente le llega cada cierto tiempo, le llega pues ahora un quimo acá. Tenemos entonces un bolo que llegó al duodeno. Y el duodeno tiene sensores. Tiene unos sensores que dicen, ojo un momento, a ver, ¿qué me estás mandando? ¿Me estás mandando muy ácido
freno, no puedo. Tengo que recibir un quimo óptimo. Entonces, cuando llegue el quimo, el duodeno tiene una función, o mejor, el control. Ahora viene la fase intestinal. Y en la fase intestinal es sobre todo de control de la calidad del quimo que se recibe para despacharla más adelante. ¿Qué le está llegando? Generalmente un quimo ácido, ¿no es cierto? Queramos o no, pues es un quimo ácido. No a 2, no, está con 4, está ácido 4 o 5, es ácido. Y nosotros vamos a tener acá, de igual manera, unos mecanos receptores ahora que, de la misma manera, por el vago, que van a viajar estos mecanos receptores, viajan al centro, se informan de lo que está conteniendo y cuál va a ser su respuesta. Su respuesta va a ser una respuesta enterogástrica. Recibe la información del estado que está recibiendo y va a mandar ahora la información hacia el estómago. ¿Para qué? Para disminuir o inhibir al vago. Y si se inhibe al vago, se inhibe la producción de ácido clorhídrico y persinógeno. O sea, un control muy interesante. Es el primer control enterogástrico. Tiene que frenarse el vaciamiento gástrico porque no estás recibiendo un quimo en buenas condiciones. La llegada de aminoácidos, la llegada de ácidos grasos estimulan a los quimiorreceptores y mediante el vago va a dirigirse a inhibir la secreción gástrica. Esa es la fase intestinal del control de la secreción gástrica. O sea, tenemos una fase cefálica que produce estimulación, una fase gástrica que produce estimulación y una fase intestinal que dice alto un momento, hay mucho ácido, frenemos la producción de ácido. ¿Para qué? Para controlar la calidad de quimo que le llegue. Fase gástrica, fase cefálica, fase intestinal. Y bueno, y finalmente, ese quimo está pasando por el duodeno. Y ya sabe, ahora nuestro intestino comienza a detectar qué tiene. El duodeno comienza a detectar qué le llegó. A pesar de todo su sistema de control, bueno, tiene que hacer algo el duodeno. O tiene que pasar algo con el alimento que le ha llegado. ¿Qué le ha llegado? Un quimo que tiene nutrientes. Y entonces ahora el duodeno dice, bueno, acá tengo sensores de un pH, creo que está un poco ácido, y sensores de aminoácidos y ácidos grasos. Pero está muy ácido. Tengo yo acá a esta estructura que se llama páncreas, que es capaz de apagar el incendio. Sí, el páncreas tiene la capacidad de ¿qué? De secretar bicarbonato. ¿Sí o no? Tiene esa secreción. Tiene la doble secreción, al igual que la saliva, enzimática y acuosa. Cuando el quimo que le llegó desde el estómago al duodeno es un quimo muy ácido o ácido, entonces el duodeno se informa mediante mecanos receptores, otra vez también fabuloso vago, y va ahora a informar al páncreas que necesita secretar ácido clorhídrico, no, bicarbonato. Pero ¿cómo sucede esto? Ahora estamos entonces en la secreción pancreática. Tenemos al páncreas, y es así, ¿no? El páncreas más o menos es así, ¿no?
En su cola tenemos al páncreas y su conducto de secreción al órgano. Bueno, ¿habrá una fase cefálica para el páncreas? Habrá una fase cefálica, sí, también anticipatoria. Ya estoy comiendo, bueno, sí, va a pasar, porque va a depender mucho del tipo de alimento para que tarde poco o mucho en mi estómago. Si es un alimento muy cargado con grasas, va a tardar. Pero si son pura papa que me he comido, pues eso va a pasar rápido. Entonces tengo que mandar una información anticipatoria y al igual que la secreción gástrica, nosotros tenemos también un control cefálico de la secreción pancreática. ¿Y quién maneja esto? Es otra vuelta, la vista, el olfato, el gusto, mediante el cerebro, el hipotálamo y el vago, que va a desencadenar la respuesta de secreción pancreática anticipatoria. Bien. La segunda etapa, gástrica, ¿cómo va a producirse? Bueno, ha llegado acá y llegó el alimento y tengo que hacer algo, llegó aquí al duodeno y tengo entonces una segunda fase. ¿Qué va a pasar con esto de acá? Llegó el quimo y mediante el vago se transmite una información para que las células G que producen gastrina hagan algo. ¿Qué van a hacer? Van a contraer el píloro. Entonces van a disminuir el vaciamiento gástrico. Qué interesante, ¿no es cierto? Una fase de control. Cuando llegó, tenemos la siguiente fase, que es la fase intestinal de la secreción pancreática. Es muy interesante, me gusta mucho esta fase, porque va a depender de qué le llegó. Si ha llegado un quimo muy ácido, o un quimo ácido, no muy ácido, no sé que sea muy ácido, un quimo ácido, hay unas células especializadas que detectan esto. Y estas células son las células S duodenales. Y estas células S del duodeno tienen una característica de secretar esta hormona que es la secretina. ¿Qué va a hacer la secretina? Pues se secreta, es una hormona, se secreta y vía plasma se va a dirigir al páncreas y la secretina lo que hace es estimular la secreción pancreática rica en bicarbonato. La llegada de un quimoácido al duodeno estimula las células S del duodeno, las cuales secretan secretina, una hormona que por vía sanguínea va a llegar al páncreas y va a producir la estimulación secretando mayor producción de jugo pancreático, pero rico en bicarbonato. Se secreta el bicarbonato y se neutraliza el pH ácido. Qué bonito, realmente es fantástico. ¿No es cierto? Un control químico. Estamos ahí observando nuevamente la presencia de quimioreceptores. Y vamos a poner a su lado o al frente de estas, nosotros colocamos las otras células que son muy diferentes. Son células quimioreceptoras, pero que captan la presencia de aminoácidos o ácidos grasos.
estas células son las células I del duodeno. Los aminoácidos y los ácidos grasos son estímulos para las células I del duodeno. Y las células I del duodeno tienen la función de secretar otra hormona. Secretan una hormona llamada colecistocinina, abreviada como CCK. La colecistocinina. CCK. ¿Qué hace la CCK? Vía sanguínea se dirige al páncreas y al páncreas le dice, oye, tengo mucho sustrato rico en aminoácidos y grasas, por lo tanto te ruego que hagas un aumento de la secreción ahora enzimática. Y recordemos que la secreción enzimática tiene proteasas, tiene amilasa y tiene lipasa. Y recordemos que la principal secreción es la secreción proteásica, ¿no es cierto?, de proteasas, porque la mayoría de nuestros alimentos tienen proteínas. Entonces el páncreas responde produciendo mayor jugo pancreático, pero rico en proteínas digestivas, en enzimas digestivas. Y entonces empieza la digestión de los sustratos de alimento que nosotros hemos ingerido. Control intestinal, control gástrico, control o regulación cefálica de la secreción de las dos principales secreciones, gástrica y pancreática, que son los lugares donde se va a producir la secreción y la digestión gracias a lo que producen de nuestros sustratos alimenticios. Y ya una vez que se ha producido eso, ya se encargan de las pequeñas hormonas, enzimas, ahí en el yeyuno, en el ileum, se encargan de la absorción y todo ello. Pero aquí lo más importante ha sido eso. Fabuloso, simple y sencillo. Yo tengo que pensar qué he comido para poder decidir, o por lo menos anticiparme, qué tipo de secreciones voy a tener. Y recuerdan ustedes que les di una tarea, que no la han hecho seguro. No la han hecho, ¿no es cierto? Habíamos dicho, vamos a imaginarnos 3 tipos de alimentos. Y no lo han hecho, no lo hacen, nunca lo hacen. Pero si les hubiera dicho, investiguen con qué medio de cultivo se hace el estreptococo y tal, hubieran salido aquí todos bien bonitos, hasta dibujado con fotografías y todo. Si les decía, a ver, búsquenme cuántos ganchos tiene el cistercotal, me hubieran traído con sus ganchos y figuras, pero bien lindas, hermosas, con microscopía electrónica. Porque les gusta el parásito, les gusta, les dije, ese olor a coli. Les encanta, ¿no? Esta es una meba enterolítica. Pero de fisio no, oigan, no les gusta nada de fisio. ¿Quién digiere a los hidratos de carbono? Tenemos la amilasa salival y tenemos la amilasa gástrica o pancreática. Entonces, cuando hemos comido una dieta rica en... ¿Recuerdan las dietas? La primera dieta era una pasta. Y esa pasta primordialmente tiene hidratos de carbono. Bien, entonces, ¿cuál va a ser su proceso? ¿Va a haber un control cefálico? Sí, necesariamente, porque esa pasta tengo que humedecerla, tal vez no está muy... Tengo que humedecerla, va a ser detectada, estoy viendo, sí, va a secretarse una saliva más rica en amilasa salival.
que tiene un poco porcentaje, ¿no es cierto? Un 10% de digestión aproximadamente de los hidratos de carbono. Va a llegar al estómago. ¿Va a sufrir algún proceso de digestión? Pensé y digo, a ver, bueno, sí ha llegado a producir digestión, hay distensión, se identifica, no hay proteínas, no hay aminoácidos, no existen grasas, entonces no voy a estimular a las células que producen histamina, gastrina, solamente de distensión, y va a producir un reflejo de aumentar probablemente el ácido, el jugo gástrico. Sí, va a producir, porque el reflejo de distensión es diferente, no es un quimioreceptor, es de distensión. Se distensió y se distendió y se produce pues el reflejo y va a producir el aumento de la secreción de jugo gástrico. Pero no va a intervenir la gastrina porque no hay aminoácidos, no va a intervenir la histamina porque no existen, pero sí va a haber el reflejo de distensión, por lo tanto voy a tener un aumento de la producción del jugo gástrico. ¿Cierto? Pero nada más. ¿Va a producir una digestión de ese alimento? ¿Sí o no? Despierten, hombres y mujeres de este curso. ¿Hay o no hay digestión? Me das con la cabeza y digo, a ver, un momentito, si es hidrato de carbono y tengo pepsinógeno, ácido clorhídrico, el pepsinógeno en pepsina para proteínas, si no hay proteínas acá o tiene muy mínimo, no. Va a haber mezcla. Sí, el ácido clorhídrico va a romper algunos anillos por allá, sí, va a seguir actuando todavía un tiempo más la amilasa salival y bueno, ahí tengo un quimo, de lo más suavecito el quimo, ahí está, es un quimo bien movidito, pero no ha producido, no ha sufrido mayor digestión porque no tengo sustrato sobre el cual actúe. ¿Ha habido secreción de ácido clorhídrico? Sí. ¿Y por qué? Por la distensión. Y se produce ahora el reflejo de movimiento. Tiene que moverse, se mezcla y comienza a vaciarse y ahora llega al duodeno. ¿Y en el duodeno qué va a pasar? De acuerdo a esto, no son estimuladas ni las células S, ¿no es cierto? Ni las células C. Pero sí es el mecanismo reflejo de distensión. Y entonces el vago va a ir al páncreas y le va a decir, oye, estimula, vamos, secreta. Ah, qué bueno, el vago es bueno para el estómago, para el duodeno y es bueno para el páncreas. Y también es bueno para ¿quién? Para la bilis, para la vesícula. No hay un estímulo de quimiorreceptores en el duodeno cuando han comido la pasta, cuando han comido papas cocidas, no fritas. Pero sí hay el reflejo de distensión, tanto gástrico como duodenal. Gástrico para que se mueva y duodenal principalmente para que se produzca la secreción pancreática y pueda secretarse jugo pancreático con enzimas que bueno, sí van a haber algunas al pelo, pues ya está. Sí, las proteasas hay algunas, qué pérdida de energía. Hay un poco de grasa, sí, va a otra pérdida, pero hay ricos hidratos de carbono, pues amilasa, oigan. Y ya está, amilasa y luego vamos a tener, se va desdoblando a ¿qué? A polipéptidos, ¿no es cierto? No me digan que sí, estamos hablando de hidratos de carbono. Amilopectina, ¿sí? Disacáridos y finalmente monosacáridos dadas por las enzimas digestivas de las velocidades intestinales. ¿No les gusta todo esto? Entonces imagínense algo, que ahí hay una bacteria. Ahí está la bacteria. Imagínense en el intestino está una bacteria. A ver si les gusta esto. Bien, entonces ya he podido
dilucidar qué está pasando con mi dieta rica en hidratos de carbono. Ahora, la otra, ¿cuál era? Una comida donde estaban carnes, ¿sí? Carnes, con verduras. Y las verduras pues no nos dan nada, muy poco hidrato de carbono, pero las proteínas que tienen primordial, o la carne que primordialmente tiene proteínas. Muy bien. En este alimento, ¿habrá una fase cefálica? Sí. Y muy anticipatoria. ¿No es cierto? Comemos, estamos ya viendo que rico, se me hace agua a la boca. Estoy esperando que el anfitrión diga al asalto, vamos. Y estoy esperando que con mi plato y servido. Me puse algunas lechugas para disimular ya. Listo, estoy esperando, listo. Venga, el primero ahí en entrar y comienzo a comer carne. Un chorizo más ya, pero principalmente mi carne. Y otra carne, soy abusivo, porque está demasiado rica, es una carne cruceña de esas, bien hecho. Lo felicito al pasillero y sigo comiendo. Bien, entonces ha habido una fase cefálica anticipatoria. Y ha intervenido ¿dónde? A nivel gástrico y pancreático. Es cierto, ya se está preparando y ha llegado el primer bolo alimenticio al estómago. ¿Y qué pasó? ¿Hay digestión o no? Sí. Gran secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno que el pH del medio va a transformar en pepsina y comienza la digestión en un 25%. Y entonces comienzo a recordar todo esto. Y digo, por una parte la distensión va a desencadenar todos los reflejos de la fase gástrica y además, como ya se está digiriendo, pues aquí el antro va a secretar gastrina y vamos a tener la mayor producción para que se produzca más ácido clorhídrico y tengamos eso. Llega al intestino, va vaciándose, llega al duodeno y en el duodeno, pues las células se informan y dicen, pues sí, está un pH relativamente bien, pero aquí está muy rico en grasita y en proteínas, así que células sí, vamos, informen, y las células sí secretan CCK, vía plasmática, llegan al páncreas dice, vamos, no importa, casi gel, no importa seco, pero necesitamos tu secreción enzimática. Y bueno, pues ahí sí salen todas las proteasas felices y contentas. ¿Y qué necesita ahora la tripsina? ¿Qué necesita? Ha salido el jugo pancreático. ¿Y qué necesita ahí? Ser activado el tripsinógeno por la enterosinasa para que se convierta en tripsina y la tripsina active a las otras proenzimas. ¿Se han olvidado o no han venido? No han venido. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos han venido todo digestivo? Levanten la mano. No son todos, no. Usted sí, usted, ¿quién más? 3. Nada más, bien. Los otros son visitantes extraños. Me presento, muy buenas noches, Juan Carlos Durán. Ya hemos estado, por si acaso, cardio, llenar, respiratorio. Ahora, hoy día terminamos digestivo y el martes empezamos una nueva, ¿no es cierto? Hormonas endógenas. Qué importante es tener un buen tránsito. Y el caso clínico que han analizado esta semana, pues el señor Severo está fregado, ¿no? Porque tiene gastroparesia, no va a poder mover, no va a poder vaciar, no va a poder informarse, ni siquiera la primera fase cefálica sí va a tener, pero como su vago está mal, no va a desencadenar las respuestas claras. Ese señor tiene problemas. Bien, llega al estómago esa pasillada, ¿y qué va a hacer? Sus quimiorreceptores no están bien, sus mecanos receptores tampoco, por lo tanto no va a tener un buen tránsito, ni un buen vaciado, ni una buena digestión. Y entonces por ahí podemos comenzar a explicar el otro problema del severo, la diarrea y el estreñimiento. Es muy bonito. Y la última comida que habíamos
sugerido era una comida rica en grasas, un rico chicharrón donde la carne era así, pero la grasa era así. Tenemos también la fase cefálica y recordemos que en la fase cefálica puede haber algo de digestión. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una lipasa. Es cierto, tiene una amilasa y algo de lipasa, la lipasa salival, entonces podría comenzar a haber algo de digestión. Y llega al estómago, y en el estómago, ¿qué va a haber? ¿Va a haber o no va a haber digestión? Sí, pero ¿qué tipo de digestión? Ácida, por el ácido clorhídrico. Algo por las proteínas, por el pepsinógeno, por la carne que llega, pero primordialmente es grasa. Entonces ese duodeno ya se está preparando. El duodeno se está preparando a recibir un quimo graso. Su pH estará bien, pero un quimo graso. Este salvaje se ha tirado, pero cuánta grasa, Señor, Dios mío. ¿Y qué voy a hacer ahora con el colesterol? ¿Y qué voy a hacer con las arterias que tienen colesterol? Este va a morir con una arteriosclerosis, ya está. El estómago dice, yo no quiero morir joven, por favor. Pero es así, ¿valen ustedes a una fricacería, una chicharronería? Nadie sobra la grasa. No, nadie sobra, todos comen su grasa. Y reclaman si no hay grasa. Ustedes tal vez, porque algunos están delgados, todavía están bien, pero la mayoría de nuestra población adulta está igual. Yo solamente de pensar en eso, ya digo, me ha subido la presión arterial de ver cómo comen grasa. Creo que mi colesterol ha subido solo de verla. Entonces, no, hay que tener mucha, hay que hacer una alimentación balanceada. Muy bien, entonces ese sujeto que ha comido alta grasa sí va a sufrir una digestión en el estómago, pero una digestión primordialmente ácida. ¿No es cierto? El ácido clorhídrico va a comenzar a romper las membranas, paredes, etc., todas las uniones fibróticas, y va a haber cierta digestión. Va a preparar a ese quimo. Ya está molidito el quimo y va a pasar al duodeno. Y en el duodeno, otra vuelta, esto es más un problema. Tengo un quimo muy rico en grasas, pocas proteínas, entonces reflejo de distensión al vago. Células S, no, mira, el pH no está muy bien, bueno, que sí verá algo, pero principalmente aquí hay grasas, aminoácidos y grasas. Células I, colecistocinina, páncreas, circulación, páncreas, secreción enzimática y digestión. ¿No es linda la fisiología? ¿Y entonces por qué no me la quieren? ¿No? ¿Por qué no me...? Bueno, y les vuelvo a repetir lo que les dije hoy a mi curso, a mi grupo. La fisiología no es la materia más importante. No. Más importante es micro, parásito, bioquímica. Pero hay una sola que es fundamental, fisiología. No tengo competencia. Todas son importantes, está bien. Cada uno se pelea por ser importante, pero ninguna se pelea por ser el fundamento de la formación de ustedes. ¿Sí? Nadie alcanza ese rango, ¿no? Así que sean y tengan un fundamento bueno. Como les dije un día, como este edificio, en más de 50 años, ni una la ayuda, porque tiene buenos fundamentos. Qué importante tener un fundamento bueno. Muy bien, chicos, entonces hemos acabado muy bien, están listos y capacitados para poder defender muy bien los casos clínicos en las prácticas, para poder hablar con mucha teoría, con buenos principios, la fisiología digestiva. Espero que no se les olvide, porque el martes entramos en endócrino. Una vez decía, ¿pero qué ha pasado? Hay un desfase grande. No sé, habitualmente íbamos en paralelo, pero yo digo,
Yo creo que está bien porque, o sea, yo tengo que adaptarme, ¿no? No puedo estar renegando, digo, a ver, le sacaré el provecho. ¿Y cuál es el provecho? Bueno, terminamos teoría y tenemos todo el fundamento para hacer práctica. O sea, no es nuevo. Todo lo que venga en práctica ya tengo la base teórica. ¿Sí o no? Y bueno, y vamos a terminar digestivo y ya vamos a tener conocimiento de endocrino para empezar las prácticas. La única parte que va a ser independiente, única, lo máximo, eso sí que es lo máximo de la fisiología, neurofisiología. Ahí sí, todos nos vamos a elevar así. Vamos a estar. Qué linda es la neurofisiología. Sueñen con fisiología, chicos. ¿Lista? ¿Vamos? Gracias. Nos vemos entonces el próximo martes.